Otro apartado que se trata en el anexo 14 son las luces de eje de calle de rodaje, las de borde de calle de rodaje, las de plataforma de virada en pista, las barras de parada, las luces de punto de espera intermedio, las de salida de instalación de hielo antihielo y las de protección de pista. Aquí vamos a tratar solo algunas de ellas sobre este gráfico. Fijaos, aquí tenemos ya las luces de salida de calle de rodaje de salida rápida, que de salida las ve amarilla del piloto y de entrada las ve verde. Obviamente las de eje de calle de rodaje tienen que ser verdes, ¿vale? Y las de borde de calle de rodaje tienen que ser azules. En función del tipo de aproximación, lo podéis mirar en el anexo 14, son obligatorias unas u otras. Creo que en aproximaciones menos exigentes son obligatorias las de borde de calle de rodaje y después las de eje. Pero en muchos aeropuertos, por ejemplo en el de Valencia, lo que se está haciendo es se ponen luces de calle de rodaje de color verde y en el borde se ponen balizas de calle de rodaje de color azul, ¿vale? De manera que estas no necesitan tener un circuito eléctrico, sino que son pequeños cilindros con un borde reflectante de color azul. Aquí tenéis cómo tienen que ser el distanciamiento, 30 metros máximo, 60 metros máximo, eso está definido en el ISO 14 para cada tipo de anchura de calle de rodaje. Y aquí veis también cómo hay que poner fijaos, luz de barra de parada, que es unidireccional. Aquí sí que se ve la dirección aquí con unas rayitas, estas son unidireccionales y estas son direccionales. Bien, aquí veis que las de barra de parada se ven solamente en sentido de entrada a la pista, porque de hecho estas luces las enciende y las apaga el controlador cuando le da permiso al avión para entrar. Igual que las de barra de parada, tenemos aquí unas de barra de parada que no es de pista sino en la intersección, pero además de estas, o en vez de estas, puede haber unas luces de punto de espera intermedio que nos marcan al piloto dónde se tiene que esperar para cruzar. Si no hay barra de parada, pues tendrá esta indicación de la luz de punto de espera intermedio, que también será unidireccional, ¿vale? Aquí se ven también las luces de eje y de borde de pista. Bien, con esto termino este apartado.